Army, ¿estamos preparadas para hablar de esto? Porque lo que pasó después del último live de Jungkook no fue normal. Y siento que muchas personas todavía no han entendido lo que realmente ocurrió. Porque sí, después de ese live todo se volvió mucho más profundo, mucho más serio, y también mucho más revelador. Muchos se enfocaron en criticar su tono, en analizar cada palabra, en decir que estaba siendo demasiado directo o demasiado emocional. Pero casi nadie está hablando de lo más importante. El mensaje oculto detrás de todo lo que dijo. Ese mensaje que, si lo analizamos con calma, encaja perfectamente con lo que hemos estado viendo en los últimos meses. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Porque Jungkook no solo habló de querer vivir libremente, habló de presión, habló de odio, habló de personas que quieren verlo caer. Y eso no es casualidad, no llega de la nada, es el resultado de algo que lleva años construyéndose, y que siempre ha estado conectado con su cercanía con Jimin. Pero antes de empezar, si tú también amas a los chicos tanto como yo, no olvides suscribirte, darle a like y activar la campanita para estar informada de las últimas noticias del Jikook. Vamos a empezar con lo que detonó todo esto. El live de Jungkook porque, sinceramente, ese directo no fue como los demás. Si lo viste completo, seguro notaste que había algo diferente en su energía. No era el Jungkook relajado que bromea y canta sin preocupaciones. Se le veía más serio, más reflexivo, incluso más vulnerable, y eso fue lo que incomodó a muchas personas. Durante el live, Jungkook habló de algo muy claro, su deseo de vivir libremente. Dijo que quería poder hacer lo que quisiera, sin sentirse juzgado, sin tener que medir cada palabra o cada acción. Y lo dijo con una honestidad que no estamos acostumbradas a ver en idols de su nivel. Pero en lugar de recibir apoyo, lo que pasó después fue una ola de críticas. Algunas personas empezaron a analizar su tono, su forma de expresarse, incluso su mirada. Dijeron que estaba siendo demasiado directo, que estaba atacando a ciertos sectores del fandom, que no debería hablar así. Otros insinuaron que estaba molesto con los fans, que estaba perdiendo la paciencia. Y aquí es donde todo se vuelve absurdo. Porque, ¿desde cuándo expresar cansancio emocional es un ataque? ¿Desde cuándo pedir libertad se convierte en algo ofensivo? Lo que vimos no fue arrogancia, no fue rebeldía, fue agotamiento. Pero también fue algo más. Muchos fans notaron que Jungkook no hablaba solo como artista. Hablaba como alguien que está viviendo una presión constante desde hace años. Y cuando dijo que quería ser libre, muchos J-Cockers empezaron a preguntarse lo mismo. ¿Libre de qué exactamente? ¿Libre del control de la industria? ¿Libre de las expectativas? ¿O libre del miedo a mostrar quién es realmente? Y aquí es donde la conversación cambia. Porque este mensaje llega justo en un momento donde su cercanía con Jimin ha vuelto a ser tema de debate. Un momento donde sus interacciones, sus gestos y sus menciones han aumentado nuevamente. No parece coincidencia. De hecho, muchos fans creen que ese live fue una señal. Una forma indirecta de decir que está cansado de esconderse, cansado de que su vida personal sea controlada por narrativas externas. Y si eso es cierto, entonces estamos entrando en una etapa completamente nueva. Porque Jungkook nunca habla sin pensar. Y cuando decide abrirse de esta manera, es porque algo está cambiando detrás de las cámaras. Y aquí es donde la situación deja de ser controversia y se convierte en algo mucho más serio. Porque durante ese mismo live, Jungkook dijo algo que muchos intentaron minimizar, pero que es gravísimo. Habló de personas que están en su contra. Habló de gente que lo insulta. Y lo más fuerte, mencionó que hay personas que quieren quitarle la vida. Detengámonos un segundo ahí, estamos hablando de amenazas reales. No de críticas, no de opiniones impopulares, y lo más impactante no fue solo que lo dijera, fue la reacción posterior. En lugar de que el foco se pusiera en la gravedad de esas palabras, muchas personas decidieron centrarse en su tono, en si estaba molesto. En sí fue muy dramático. ¿Cómo es posible que normalicemos tanto el odio que ya no nos escandaliza que un artista global diga que recibe amenazas? Eso no es parte del precio de la fama, eso es violencia. Y aquí es donde empezamos a ver el lado más oscuro del fandom, porque el odio no siempre viene de fuera, muchas veces nace dentro, de sectores que dicen amar pero que condicionan ese amor, de personas que creen tener derecho sobre la vida privada de alguien solo porque lo admiran. Cuando Jungkook habló de querer vivir libremente, no lo dijo en el vacío, lo dijo en un contexto donde cada gesto suyo es analizado, donde cada interacción es cuestionada, donde cualquier cosa que no encaje con ciertas narrativas provoca ataques masivos. Y eso agota a cualquiera. Lo más inquietante es que esto no es algo nuevo, es un patrón. Cada vez que su cercanía con Jimin se hace más visible, el ruido aumenta, las teorías tóxicas se intensifican. ¿Los ataques también casualidad? Puede ser. ¿Demasiadas coincidencias acumuladas? También, pero lo que sí es innegable es que el ambiente se ha vuelto cada vez más hostil. Y cuando un artista llega al punto de hablar públicamente de amenazas contra su vida, es porque la presión ya no se puede ignorar.
Porque si miramos hacia atrás, vemos que esta no es la primera vez que algo así ocurre. Y aquí es donde entra Jimin. Hace tiempo, Jimin también fue víctima de amenazas que incluso se hicieron públicas. Hubo publicaciones donde ciertas personas aseguraban estar cerca de él, insinuaban que sabían sus movimientos e incluso hablaban de hacerle daño. No fueron simples comentarios de odio en redes, fueron mensajes que generaron miedo real dentro del fandom, y lo más inquietante es que, a diferencia de Jungkook, Jimin nunca habló abiertamente del tema. Nunca lo vimos confrontarlo en un live, nunca lo vimos mencionar directamente el impacto emocional. Pero eso no significa que no le haya afectado. De hecho, muchas fans notaron cambios en su comportamiento durante esa época. Se le veía más reservado, más cuidadoso, incluso más protector con su vida personal. Y aquí es donde muchas Jikookers empezaron a notar un patrón que, hasta hoy, sigue repitiéndose. Cada vez que la cercanía entre ellos se vuelve más visible, cada vez que interactúan más, que se mencionan, que comparten momentos que llaman la atención. El nivel de odio también aumenta, no importa si son gestos pequeños o grandes. Un comentario, una mirada, una simple mención en un live. Siempre hay una reacción desproporcionada. Siempre aparecen narrativas que intentan separarlos, minimizar su vínculo, cuestionar sus intenciones. Y eso lleva a una pregunta que muchas no quieren hacer. ¿Pero qué está ahí? ¿Hasta qué punto esta presión ha influido en cómo manejan su relación en público? Porque si ambos han vivido situaciones similares, si ambos han sido atacados por la misma razón, es lógico pensar que han tenido que aprender a protegerse, a ser más cuidadosos, a comunicarse de forma indirecta, y quizá por eso, cuando vemos esos pequeños gestos, esas señales que parecen casuales, en realidad tienen mucho más significado del que imaginamos. Y es que no podemos hablar de todo esto sin mencionar lo que está pasando dentro del propio fandom, porque sí, el odio no siempre viene de fuera, muchas veces nace de narrativas internas que se salen de control. Dentro del ARMY existen distintos sectores, distintas interpretaciones, distintos ships. Y eso en teoría no debería ser un problema. El problema empieza cuando una narrativa se convierte en obsesión, y cuando esa obsesión exige que la realidad se adapte a ella. Hay ciertos grupos que han construido durante años una historia muy específica sobre cómo deberían ser las cosas. Una versión donde ciertas interacciones son válidas y otras no, donde algunos gestos se celebran y otros se atacan. Y cuando la realidad no encaja con esa fantasía, comienza el conflicto. Porque si Jungkook menciona a Jimin, hay problema. Si se sientan juntos, hay problema. Si comparten escenario y la química es evidente, hay problema. Todo se convierte en fanservice. Todo se minimiza. Todo se cuestiona. Y aquí es donde muchas Jikookers empezaron a notar algo muy claro. Cuando se trata de otras dinámicas, casi nadie analiza con lupa. Pero cuando se trata de Jikook, el escrutinio es extremo. ¿Por qué? Porque aceptar la intensidad de su conexión implica desmontar otras narrativas que llevan años repitiéndose. Y no todo el mundo está preparado para eso. Lo más preocupante es cuando esa frustración se transforma en ataques, cuando en lugar de debatir con respeto, se empieza a señalar, a insultar, a crear campañas para desacreditar momentos perfectamente normales entre dos personas que simplemente son cercanas. Y ahí es cuando el fandom deja de ser un espacio seguro. Lo irónico es que muchas de las personas que critican hablan en nombre del amor hacia el grupo. Pero el amor real no divide, no amenaza, no exige que alguien se comporte de cierta manera para encajar en una fantasía. Y todo esto nos lleva a una pregunta que da un poco de vértigo. Si ahora, sin ninguna confirmación oficial, ya existe este nivel de tensión, ¿qué pasaría si algún día la historia fuera mucho más clara? Y ahora llegamos a la parte que todas estábamos esperando. La posibilidad de que lo que muchas hemos sentido durante años no sea solo un sueño, que Jikook sea real. Porque si conectamos todos los puntos que hemos visto hasta ahora, los lips, los gestos, los comentarios, la cercanía constante entre Jungkook y Jimin, hay un patrón que no puede ignorarse. Y no es casualidad. Piensa en esto, cada vez que uno de ellos da un paso, el otro responde de manera sutil pero evidente. No son interacciones aisladas. Son señales continuas, gestos que parecen accidentales pero que llevan un significado profundo para quienes sabemos leerlos. Ese intercambio silencioso que solo nosotras notamos. Es oro puro para quienes seguimos su historia de cerca. Y sí, sabemos que, si algún día decidieran confirmar algo públicamente, el mundo entero reaccionaría. La cantidad de hate sería monumental. Críticas, cuestionamientos, narrativas inventadas. La presión sería inmensa. Pero eso no significa que no esté sucediendo. Todo lo contrario, la preparación para ese momento ya está ocurriendo de manera invisible. Cada gesto, cada mirada, cada palabra cuidadosamente medida, es parte de un mensaje mucho más grande.